En este video vamos a ver algunos conceptos básicos relacionados con ortogonalidad. ¿Y qué es ortogonalidad? Ortogonalidad hace referencia a la idea de que dos vectores son perpendiculares. Perpendiculares, recordamos que dos rectas o dos vectores son perpendiculares si están en un ángulo de 90 grados. Entonces, ortogonalidad es precisamente esto, que dos vectores están en un ángulo de 90 grados. Y vamos a ver que la ortogonalidad es un concepto muy importante porque, entre otras cosas, permite facilitar las operaciones cuando disponemos de una base ortogonal para un espacio vectorial. Nos permite hallar soluciones aproximadas a sistemas lineales que no tienen solución exacta y otras cosas. Entonces vamos a empezar con algunos conceptos previos. El primer concepto del que vamos a hablar es de cómo medir la longitud de un vector. Y para esto vamos a utilizar el famoso teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que en un triángulo recto, es decir, un triángulo que tiene un ángulo que tiene 90 grados, la hipotenusa, la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, de los lados que están al lado del ángulo de 90 grados. Nosotros podemos utilizar este teorema de Pitágoras para hallar la longitud de un vector de la siguiente forma. Supongamos que este es nuestro vector, parte de 0, y este es el punto a donde llega, el punto XY. Entonces fíjense que nosotros podemos usar el teorema de Pitágoras diciendo que la longitud de un vector, ahora vamos a cambiar esta h por la longitud, que se denota con este símbolo. La longitud de un vector al cuadrado sería, vamos a cambiar esto por las coordenadas, y digamos que este es el vector x1, x2, y esto ahora vendría siendo la longitud. Entonces la longitud de un vector sería la suma de sus dos coordenadas al cuadrado. Y esto es una idea que nosotros podemos extender a cualquier cantidad de dimensiones. Por ejemplo, en 3 dimensiones nosotros tendríamos un vector con coordenadas x1, x2 y x3, sería un vector más o menos como este, y queremos saber la longitud de ese vector. Entonces lo que hacemos es aplicar el teorema de Pitágoras, pero esta vez vamos de 2 dimensiones a la vez. Es decir, primero aplicamos el teorema de Pitágoras para la base. Fíjense que la base, esta raya que está abajo en la base, en el plano horizontal, la longitud de esta base sería x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Esa sería la longitud de esta base al cuadrado. Y una vez que tenemos esta longitud, fíjense que acá nos queda otro triángulo recto. O sea, nosotros si rotamos esta figura vemos que tenemos un triángulo así, donde está la base L, y esto sería x3. O sea que ahora la longitud L mayúscula, por decir algo, o bueno, en este caso sería la longitud del vector, sería L cuadrado más x3 al cuadrado. Es decir, que la longitud del vector al cuadrado sería x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. Y fíjense que de nuevo la longitud del vector es la suma de todas sus componentes elevadas al cuadrado, la longitud al cuadrado. Y esto nos da una fórmula genérica que es la siguiente. La longitud al cuadrado de todo vector sería igual a la suma de todas sus coordenadas elevadas al cuadrado. Y esto es lo mismo que decir que la longitud de un vector al cuadrado sería el vector multiplicado consigo mismo, o sea, es decir, x traspuesta por x. Esta es la fórmula general para lo que se conoce como longitud o norma. Ahora que ya sabemos cómo calcular la longitud de un vector, vamos a utilizar este concepto para hallar una condición que nos permita saber si dos vectores son perpendiculares. Vamos a hacer espacio acá. Vamos a hablar ahora acerca de perpendicularidad o ortogonalidad. Básicamente queremos saber cuándo dos vectores son ortogonales. Aquí de nuevo vamos a usar el teorema de Pitágoras, pero lo vamos a usar de una manera un tanto distinta. Supongamos que tenemos el vector x y el vector y. Vector y, vector x. Entonces fíjense que si estos dos forman un ángulo recto, este vector que está acá, que sería el vector que hay que sumarle a y para obtener x, es decir, el vector x menos y, fíjense que si sumamos estos dos nos da x.
Este vector tiene que ser la hipotenusa, porque si esto es un ángulo recto, es decir, si estos dos vectores son perpendiculares, entonces esto vendría siendo la hipotenusa. Y como ya sabemos que la hipotenusa, la longitud de la hipotenusa al cuadrado, es la suma de los cuadrados de los catetos, entonces podemos escribirlo ya con nuestro concepto de longitud, podemos escribir que la longitud al cuadrado del vector x menos y debe ser igual a la longitud de x al cuadrado más la longitud de y al cuadrado. Y ahora vamos a expandir estos términos a ver qué pasa. X menos y al cuadrado, ya sabemos que es x menos y traspuesta por x menos y. Y básicamente esto es lo mismo que sumar cada componente al cuadrado de estos vectores. O sea que sería x1 menos y1 al cuadrado y así sucesivamente hasta xn menos yn al cuadrado, suponiendo que todos estos vectores están en Rn. Por otro lado tenemos que la longitud al cuadrado de x sería la sumatoria de x1 al cuadrado hasta xn al cuadrado y la longitud de y al cuadrado sería y1 al cuadrado más yn al cuadrado. Por ahora vamos a concentrarnos en este primer término, en este que está acá. Vamos a expandir cada uno de estos términos en esta sumatoria, de manera tal que esta longitud al cuadrado sería lo mismo que la suma de todas estas expansiones, es decir, la suma de x1 al cuadrado menos 2x1 por y1 más y1 al cuadrado. Y esto va a ocurrir con todos los componentes del vector. O sea que vamos a llegar a xn al cuadrado menos 2 xn yn más yn al cuadrado. Finalmente vamos a agrupar términos similares y esto nos va a quedar x1 al cuadrado hasta yn al cuadrado. Fíjense que hay un término de estos para cada coordenada. Luego tenemos y1 al cuadrado hasta yn al cuadrado. Y luego tenemos los términos mezclados, que serían menos 2 por x1y1, x2y2 y así sucesivamente hasta xn yn. Ahora, esta expresión que está acá es lo que está del lado izquierdo de esta igualdad. Y estas expresiones, la suma de estas dos, es lo que está del lado derecho. Fíjense que este término, es exactamente igual a este término que está acá. O sea que este término se puede cancelar con este. Y lo mismo ocurre con este término y este término. Se cancelan. Por lo tanto, si esta igualdad se cumple, tenemos que, o sea, para que esto se cumpla, debemos concluir que necesariamente los términos del lado derecho se fueron, queda un 0, y los términos del lado izquierdo pasan a ser este término solamente. Entonces tenemos que menos 2 por x1 y1 hasta xn yn debe ser igual a 0. Y fíjense que hay una manera más sucinta de escribir esto. Este 2, si pasa a dividir, se elimina. O sea que aquí podemos escribir que el producto de x traspuesta por y debe ser igual a 0. Y esto nos deja saber cuándo dos vectores son perpendiculares o cuándo dos vectores son ortogonales. Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. Nuestra definición de ortogonalidad es que si x traspuesta por y es igual a 0, entonces x y y son ortogonales. Y ya sabemos que ortogonales significa que tienen un ángulo de 90 grados, son perpendiculares. Y solo con sacar esta cuenta, que se conoce como producto interno, esto que está acá es el producto interno, x y y. Si tomamos dos vectores y su producto interno da 0, entonces esos vectores son ortogonales. Por ejemplo, los vectores x igual a 1, 2, 3 y y igual a menos 3, 0, 1 son ortogonales porque x traspuesta por y sería, eso da menos 3 más 0 más 3 y eso da 0. Es decir que son ortogonales. Ahora, el concepto de ortogonalidad no necesariamente se detiene en un par de vectores. Nosotros también podemos hablar de subespacios que son ortogonales. Nosotros decimos que dos subespacios vectoriales B y W son ortogonales si todo x que pertenece a B
es ortogonal a todo X que pertenece a Y, a W, quise decir. Es decir, que si todos los vectores de B son ortogonales a todos los vectores de W, entonces los dos subespacios son ortogonales. Pero fíjense que todos deben ser ortogonales con todos. O sea, no basta que, por ejemplo, los vectores de B sean ortogonales a algunos en W, pero a otros no. Por ejemplo, vamos a ver visualmente algunos ejemplos de subespacios ortogonales. Si tenemos un subespacio en R2, esta recta que pasa por el origen, y esta otra recta, esos dos son subespacios ortogonales porque fíjense que cualquier vector en esta recta es ortogonal a cualquier vector en esta recta. O sea, cualquier par de vector que yo tome son ortogonales. Claro, en R2 es muy fácil ver que esto es así. Vamos a ver un ejemplo en R3. En R3 también tenemos el ejemplo de las rectas. Por ejemplo, podríamos tener una recta que está contenida en este plano, en el plano horizontal. Supongan que estas rectas son vectores que están en este plano horizontal y esos vectores son ortogonales con esta recta que va hacia arriba. O sea, cualquier vector de esta recta tiene 90 grados con este vector. Ese ejemplo es muy fácil. Pero también podemos tener subespacios de dimensión mayor a 1. Por ejemplo, supongamos ahora que tenemos el plano, todo este plano horizontal. Entonces fíjense que esta recta vertical, que la voy a marcar en verde, sigue siendo ortogonal a cualquier vector en este plano. O sea, si yo tomo un vector en este plano horizontal, este podría ser uno, este morado que está acá, pero este podría ser otro, y este aquí podría ser otro. Entonces fíjense que el ángulo que hacen esos vectores es 90 grados en cualquier caso. Y esto va a ocurrir con cualquier vector que esté hacia arriba y cualquier vector que esté rojo. O sea, siempre van a ser 90 grados. Entonces son subespacios que son ortogonales. Un ejemplo de dos subespacios que no son ortogonales, a pesar de que parecerían serlo, sería el siguiente. Supongamos que estamos igual en R3 y un subespacio sería este plano horizontal y otro subespacio es este plano vertical. Fíjense que estos dos subespacios, por supuesto, como todos subespacios son infinitos, se extienden hasta el infinito, estos subespacios parecieran ser ortogonales. O sea, yo puedo, por ejemplo, encontrar este vector acá y este vector acá, y son vectores que tienen 90 grados. Sin embargo, estos dos subespacios no son ortogonales, porque por ejemplo, si yo ahora tomo este vector, que voy a marcar en negro, este vector, fíjense que este vector, llamemos a este espacio B y a este W, fíjense que este vector no tiene 90 grados con este. ¿Okay? Entonces, en este caso, B y W no son ortogonales. Estos dos sí, en este caso sí. O sea que fíjense que es que todos los vectores de B deben ser ortogonales a todos los vectores de W. Por supuesto, necesitamos una manera eficiente de saber si dos espacios son ortogonales y probar todos los casos es simplemente imposible. Hay infinitos vectores. Pero la manera de hacerlo es encontrando una base para los subespacios y viendo si los vectores en la base son ortogonales. Por ejemplo, si B es el espacio generado por estos dos vectores, vamos a llamar así, generado por los vectores, o sea que esto sería la base de B, o una base de B, y por otro lado W es el espacio generado por el vector 0, 0, 4, 5, esto sería una base para W. Entonces fíjense que como todos los vectores de W, que en este caso sería este solo, son ortogonales a todos los vectores en la base de B, todos los vectores en esta base son ortogonales a todos los vectores en esta, ya sabemos que cualquier otro vector en B es ortogonal a cualquier otro vector en W, porque los vectores de B se generan como combinación de esta base y los vectores en W se generan como combinación en esta. O sea que si las bases de dos espacios son ortogonales, entonces los dos espacios son ortogonales. Vamos a terminar este video con un quiz, y en este quiz quiero que hagan lo siguiente. Para esta matriz A, que se muestra en pantalla, quiero que hallen las bases para los subespacios vectoriales,
asociados a esa matriz, es decir, el espacio de las filas, el espacio de las columnas, etcétera, etcétera. Y quiero que comprueben lo siguiente. Quiero que comprueben que el espacio de las columnas es ortogonal al espacio nulo a la izquierda. Y quiero que comprueben que el espacio de las filas es ortogonal al espacio nulo. Y luego quiero que respondan la siguiente pregunta. ¿Será esto casualidad o esto se cumplirá no solamente para esta matriz A, sino para cualquier matriz? Es decir, ¿pueden ustedes demostrar que esto se cumple para toda matriz A?